Ah, pues bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas a nuevo, esta nueva sesión del día de hoy. Espero que estén bien, espero que estén teniendo un buen día, una buena tarde. Pues bueno, este, recuerda, me encanta demasiado poder darte estas sesiones, poder ayudarte respondiendo algunas preguntas, algunas dudas, informarte acerca de algunos temas pues que tengan que ver con psicología, con biodescodificación, bioneuroemoción. Así que te agradecería mucho, pero mucho, 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 mucho que me dijeras, oye Miguel, haz videos acerca de esto, haz videos acerca de aquello. O hay algunos temas que sí, no sé, hay unos que no domino, pero puedo contactar, tengo amigos que sí dominan esos temas y pues sería muy bueno, ¿no? Pues bueno, veo que ya están saludando. Hola Susana, creo que había Teresa por ahí. Hola Teresa, bienvenida. Hola Claudia, bienvenida. Bueno, entonces te digo, como te decía, pues sería muy bonito que, que me dijeras, ay, me gustaría que hablar de estos temas. Y te digo, yo con mucho gusto te los comparto, ¿vale? Pues bueno, vamos arrancando un poco aquí a esta sesión. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, yo estoy aquí atento del Facebook, como también estoy al tanto aquí de WhatsApp, ¿vale? Para que me digas ahí algunas dudas que tengas, lo que sea, aquí estoy para poder ayudarte, ¿vale? Pues bueno, el tema de hoy es un tema pues que está, bueno, que es muy famoso, que está ahorita muy a flor de piel por la situación en la que vivimos. Sí, muchos de esos sitios. Bienvenida Eli, bienvenida. Hay veces en las que, sí, ahorita este tipo de situaciones nos llegan a tener frustración, nos lleva a tener ansiedad, llega a generar también alguna depresión. Vamos a ir hablando también de esos temas para poder manejarlos. Te digo que estoy haciendo un documento que viene con ejercicios para que tú puedas hacer en casa para poder contrarrestar esa desesperación, esta ansiedad, para que puedas canalizarla en otras formas, ¿vale? Pero también voy a hacer algunas pláticas como estas, ¿no? También te digo que estoy haciendo la meditación y con la meditación pues también tiene el mismo objetivo de que con la meditación tú puedas encontrar, liberar de cómo canalizar toda esa energía que se está acumulando y la puedas transformar en algo más creativo, algo que no te sea, que no te perjudique. Bien, pero bien, otra cosa que también es muy importante y que nos está afectando en esta temporada es un personaje, es un personaje que lo hemos tenido desde hace mucho tiempo y ese personaje se llama miedo, ¿sí? ¿Y qué es el miedo? Pues el miedo, si te das cuenta, sí, es una sensación, es un sentimiento. ¿Por qué? Porque es algo que tú sientes por medio de tu percepción, ¿sí? El miedo depende de la percepción de las personas, ¿sí? Te das cuenta tan solo con el miedo a algunos juegos mecánicos, ¿no? Y algunas ferias. Hay personas que pues, no le tienen miedo a esos juegos y se pueden aventar y subir a todos las veces que ellos quieran y no les va a pasar nada. En cambio, si una persona que le tiene pavor, le tiene fobia a esos juegos, pues obviamente va a tener una percepción totalmente diferente, ¿sí? Igual, como te decía, depende mucho de nuestra percepción. Si tú pudiste sentir el temblor de hace unos años, el del 2017, pues te diste cuenta de que pues se sintió feo, ¿no? De que llegaste a sentir ahí diferentes pensamientos, diferentes emociones. Y por ejemplo, no lo sentiste. Por ejemplo, en este caso, bueno,
con ese caso, con ese tema, yo estaba aquí con mis hermanos en la ciudad y lo sentimos, y mis papás estaban en Monterrey y ellos no lo sintieron. Fue un miedo totalmente diferente, ¿no? De que hubo, pero se sintió de una manera diferente. Pero bueno, la cosa es de que va a depender demasiado de nuestra percepción. Y bien, pero ahí está el miedo. Y bien, ¿de qué se va a estar alimentando el miedo? El miedo se va a estar alimentando de lo que nosotros le estemos dando, ¿sí? Es como un lobo acechando, ¿sí? Es sigiloso, se toma su tiempo y su forma para poder llegar y sorprendernos, ¿sí? Y depende de nosotros de cómo nos estemos actuando para que él nos afecte o nosotros poder sobrellevar la situación, ¿sí? Bien, ¿de qué manera puedo sobrellevar esa situación? Una de ellas, bueno, ya sabes, te doy las respuestas hasta el final, pero una de ellas tiene que ver con aceptación, ¿sí? Con aceptación, pero también te diré que también hay una parte de que tiene que ver con el agradecimiento, ¿sí? Pero vamos a ver esta parte de la aceptación, ¿sí? Bien, te has dado cuenta de que siempre estoy haciendo, pues siempre estoy haciendo hincapié en decir que te des cuenta, de que te des cuenta de lo que sucede aquí en tu pensar, en tu decir, en tu sentir y en tu hacer. Que te des cuenta en lo que te rodea, ¿sí? Es muy importante esa palabra, por eso le pongo mucho énfasis a esa palabra, porque en realidad necesitamos de esa conciencia, que es darse cuenta, para poder saber cómo llevar diferentes situaciones, no solamente las del miedo, ¿sí? Pero ahora concentrémonos con la del miedo. Es importante tener todos esos canales de percepción, esos canales de conciencia abiertos para poder identificar cómo, dónde, de qué manera, eh, para qué siento el miedo. Porque el miedo no solo aparece así porque así, viene escalonado, es como una cadena, se van amarrando diferentes tipos de eslabones y esos eslabones tienen una importancia muy grande. Y bien, ¿a qué voy también con esto? De que si tú te desconcentras y empiezas a volver a caer, dejar de darte cuenta de dónde, cómo, con quién y para qué está ese miedo y cómo se siente ese miedo, el miedo te va a ganar, ¿sí? Entonces por eso hago ese hincapié en el que te des cuenta de ese ambiente, ¿sí? Pero antes de darnos cuenta de ese ambiente, antes de meternos más en ese detalle y no marearte ahorita en este inicio, pues bien, me dirás, Miguel, hay muchos tipos de miedo, ¿sí? Pero ¿es el mismo? ¿Es la misma fórmula? Y yo te digo que sí. ¿Y por qué es la misma fórmula? Porque lo que hace el miedo es traerte una sensación desagradable, ¿sí? Tiene que ver mucho la angustia, ¿eh? Es muy importante la angustia. Y también hay otros factores, ¿sí? Como la desesperación. Ujú. Bien, el miedo te puede llegar a producir diferentes tipos de emociones y sentimientos. Dentro de ellos se puede encontrar, como te había dicho, la desesperación, la ira, la impotencia, la tristeza, ¿sí? Entonces por eso ya vamos viendo que es importante que te des cuenta cómo es que está pasando el miedo, porque a lo mejor ese miedo tú lo a o sea, te das cuenta de que tienes ese miedo no por una angustia, sino que por un enojo, ¿sí? A veces sí es la angustia, es la tristeza, ¿sí? A veces a lo mejor es la desesperación. Ujú. Por ejemplo, en esta temporada así de cuarentena, pues, ¿qué es lo que llegas a pensar?
Luego se puede llegar a pensar en decir, ay, es que ahora si ando en la calle o voy a hacer estas actividades, puede que me contagie, puede que me contagien, porque seguramente habrá un inconsciente, una persona que no sea responsable, que venga sin cubrebocas, que venga tosiendo, que le importe que esté enfermo. Hola María Eugenia, bienvenida. Que no le importe que esté enfermo y esté así en la calle tosiendo y estornudando. Entonces nosotros empezamos a preocuparnos de más. Y puede que ahí en ese momento, porque la ira empieza ese fogón, esa fogata. Sí, porque él es ese inconsciente, es ese irresponsable que no piensa en los demás y viene todo enfermo y aparte viene tosiendo y aparte viene sin cubrebocas y seguramente que ni utiliza ni cree en el virus. Y eso a lo mejor nos puede estar creando hay una tensión y nos vamos poniendo cada vez más y más enojados y al pasar por eso estamos trayendo miedo. Sí, hay enojo, hay desesperación, pero si le vamos quitando todas esas máscaras nos damos cuenta de que hay miedo. Por eso te decía que te des cuenta de qué es lo que está pasando. Ese ejercicio que te dije de desmenuzar y analizar qué es lo que está pasando es un ejercicio de conciencia. Volvamos a esa situación. Imaginemos, estamos en un Oxxo, vamos a pagar y adelante, más bien atrás de nosotros, ve una persona tosiendo. Y viene tose y tose y aparte pues se ve que ni siquiera tiene cubrebocas, se ve que aparte viene así como que picándose la nariz y como que también se hace así, toma su teléfono y después como que tiene ganas de escupir al suelo, llega a pasar, ¿no? Y entonces tu mente también empieza a poner las situaciones todavía más tensas, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, híjole, oye, ojalá no falte que ahorita quiera embarrar sus manos en una bolsa de papas que hay por ahí. O qué tal ahorita que le pague a la cajera, ahí el dinero se le va a pasar, se puede contagiar porque el dinero ya va a estar, ya lo tocó. Y entonces nuestra mente empieza a ponerse así como en esa desesperación. Y después empieza ese pensamiento y ese decir, ese sentir de odio. Hasta nuestra cara y nuestro cuerpo va a empezar a ponerse tenso. Así como que este desgraciado, ¿cómo no se le ocurre quedarse en casa? ¿Cómo no se le ocurre ponerse por lo menos un tapabocas, no? Entonces, y ahí nos podemos quedar. Pero lo importante es de que cuando sientas eso, ese miedo, esa incapacidad, ese enojo, te detengas y te vayas analizando. ¿De qué manera es detenerte? Es literalmente decirte a ti mismo así de, a ver, bueno, o sea, no así en persona, ¿no? Pero en tu interior, que te digas así de, a ver, Miguel, a ver, tranquilo. ¿Qué está pasando? Estoy pensando en que él está haciendo esto, ok. ¿Cómo se llama esto? Sí, es desesperación. Y al ver su reacción me estoy poniendo así, ¿eso cómo se llama? Se llama miedo. Digo, se llama ira. Entonces, ¿qué hay adentro? ¿Te estás enojando porque sí? No. Te estás enojando porque él está haciendo algo inconsciente. Te estás enojando, está ahí por algo, esa desesperación es porque quieres hacer algo y no puedes, sí. Y como no puedes hacerlo, ¿qué hay? Y hasta mire como mi voz, ¿no? Que empezó como a tartamudear, ¿no? Me quedé sin palabras. Pues lo que hay es de que hay miedo. Y nos cuesta trabajo reconocer y decir, ah, sí, hay miedo. Entonces, lo importante es de que nosotros empecemos a desmenuzar así poco a poco, nos digamos a nosotros, a ver, yo Miguel, ¿qué está pasando en esta situación? ¿Por qué? Porque el miedo es tan sigiloso, es tan sigiloso, es tan astuto, que llega a esconderse en cualquier lugar. Y todo con el hecho para que no lo descubran, porque si el miedo lo descubres, si tú descubres el miedo, va a ser más fácil que lo controles. Entonces el miedo no quiere ser descubierto. Te va a inventar un montón de emociones, un montón de sentimientos para que tú no lo veas y mejor veas otros sentimientos como lo viste en este ejemplo. Ira,
la desesperación, la impotencia, en otros casos puede ser la tristeza, ¿sí? Entonces, para que tú te des cuenta de la importancia de detenerse, hacernos un tiempo fuera y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y poner las cartas sobre la mesa de por qué o qué estoy sintiendo. Impotencia, ok, siento impotencia. ¿Qué siento aquí? Es tristeza, siento desesperación, siento impotencia, siento ira. Y todo eso en realidad es ira o hay miedo ahí. Y es importante que nos preguntemos, ¿es esa ira, es esa impotencia o en realidad es miedo? Al principio nuestra mente y nuestro cuerpo nos la van a jugar y nos van a decir, no, 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 no es miedo. Pero en realidad vuelve a reafirmar esa pregunta. ¿Por qué no es miedo? ¿Estás seguro de que no es miedo? A ver, parece miedo, vuela miedo, te siente como el miedo. Pues claro que es miedo, ¿sí? Esa es una forma, esa es una versión, una presentación del miedo, ¿sí? Pero bien, esa es una versión del miedo. Bien, hay diferentes tipos de es uno. Otro que es, por ejemplo, hacia las cosas futuras, ¿sí? O a las cosas pasadas. Pero sigue siendo la misma fórmula. Si te sientes incapaz a veces de lograr cosas, no es porque está allá, no es por las cosas que le tengas al futuro, sino por las cosas que estás arrastrando allá atrás, en el pasado. Entonces es importante que te des cuenta, a ver, qué es lo que está sucediendo conmigo, desde hace cuánto tiempo estoy sintiendo ese miedo por detrás, ¿sí? Y bien, voy a dejar aquí una parte, voy a dejar esta parte como un parentesito así, y voy a aquí abrir y poner otra cosa sobre la mesa, que es esta parte pues de biodescodificación o bioneuroemoción que tienen relación con el miedo. Me dirás, bueno Miguel, ¿qué relación tienen con el miedo? ¿De cómo podemos somatizarlo? Una forma muy fácil es esto, mis lentes, ¿sí? Bueno, mi discapacidad visual. Las personas que padecen una discapacidad visual, ya sea por miopía o astigmatismo o hipermetropía, pues tienen ahí un historial con el miedo. ¿Por qué? El miedo, como te dije, tiene un origen, sí, se origina por la percepción. Entonces, si no lo veo, no voy a tener miedo. Por lo tanto, la mente, mi cerebro le dice a mi cuerpo, no lo vas a ver para que no tengas miedo. Y como no lo voy a ver, miopía, astigmatismo, hipermetropía, ¿sí? A veces el miedo es tan, pero tan grande que llega a manifestarse de otras maneras. Cataratas, desprendimiento de córneas, algunos, algunas, ay, se me fue el nombre, pero es cuando hay como una carnosidad en el ojo, que llega luego hasta poder invadir el iris, sí, el iris, y ya casi se acerca a la pupila. ¿Qué está pasando ahí? Pues es una forma en la que nuestro cuerpo y nuestra mente están diciendo, hay miedo, no quiero que hayan porque no lo quiero ver, entonces, pum, me cego, me quedo ciego para no poder verlo. ¿De qué otra manera lo podemos ver? Por parte del auditivo, ¿sí? A lo mejor has conocido personas que llegan con aparatos de auditivos, o hay personas que pues sí, no escuchan mucho por un oído, por el otro, y luego hay que estarle repitiendo, ¿no? O a lo mejor te ha llegado a pasar a ti. Por ejemplo, en mi familia hay muchos casos de personas que han perdido el oído. Y curiosamente, cuando he preguntado qué fue lo que pasó y por qué, es porque le han tenido miedo escuchar las palabras de las demás personas. ¿Qué tipo de palabras? Pues imagínate, el no eres capaz, no debes hacerlo, no puedes hacerlo, no
te lo mereces. Tan solo ese tipo de palabras se le va a tener en un futuro un miedo. Entonces para no poder sentir esas palabras, mi cuerpo y mi mente, mi cerebro va a decir, suprímelo. No oigo, no oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Hay otras maneras, ¿sí?, en las que podemos perder esa sensación. Hay algunas veces por la parte del olfato, el gusto, y hasta en la parte bueno, sí, de la piel, y también en algunas articulaciones, y también llega a padecer en articulaciones, y en otros casos más extremos que ahorita los vamos a ver. Voy a leer un comentario, lo que te dejo, ahorita lo vi. Dice, no estoy de acuerdo, no es una cuestión de miedo, es una incapacidad visual. Muchas veces es hereditario, agradable usar una prótesis. Ok, está bien, pero date cuenta de esta cosa. A lo mejor no sería cuestión de miedo. Y esta parte que dices es hereditario es muy importante, es muy interesante. Porque recuerda que así como heredamos estos genes que nos hacen decir cómo tenemos nuestro cabello, nuestra piel, nuestros ojos, también está lo que heredamos de manera conductual y emocional, ¿sí? En mi familia hay muchos casos, y digo hay porque los he estudiado, los he reconocido. Hay muchos casos de miedos a abandono y miedo a injusticias. Hay tantas marcas de abandono e injusticias. Y me dirás, Miguel, ¿cómo cuáles? Donde familiares se pelean por casas, por propiedades, donde familiares han matado a otros miembros de la familia para poder quedarse con sus propiedades, donde se han quitado parejas o donde han quedado huérfanos. Te diré este caso. Mi abuelo, él fue huérfano. Y quien lo cuidó, pues fue su hermano mayor, pero no había una referencia tal de padre, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasa aquí? En él hay ese miedo muy grande de quedar solo. Pero ese miedo no solo lo tiene él. Seguramente lo tuvo su padre. Seguramente también lo tuvo su madre y seguramente también lo pudo haber tenido sus hermanos. Ese miedo se lo pasó a mi padre. Mi padre lo tiene. Y ese miedo, pues también lo he sentido yo. Sí. Bien. ¿Cómo es otra forma en la que lo podemos ver? Ese miedo al abandono por nuestro cuerpo. Vamos a ir a esta parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace un padre con su hijo para poder decirle, ya, tranquilo, está bien? Con el cabello, ¿no? La cabeza. El papá que acaricia y dice, ya, hijo, ya, lo hiciste, tranquilo, no pasa nada. Pero nuestra mente, nuestro cuerpo, dice, es que no siento ese tacto, no siento ese contacto, ese cariño de papá. Así que, ¿qué voy a hacer para poder sentirlo? Pues te vas a hacer unas entradas y unas salidas, o te vas a caer todo el cabello de aquí atrás, como monjecito, o de plano no vas a tener nada de cabello, o a tal edad vas a perder todo tu cabello. Y es algo que está muy marcado en mi familia. Todos pelones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos llevan cargando ese mismo aprendizaje hasta dentro de sus genes, el de miedo al abandono. ¿Abandono de quién? El abandono de papá, el abandono de mamá. Y buscamos, las personas que tienen miedo a ese abandono, buscamos a otros que pueden reemplazar ese miedo al abandono, ¿sí? A lo mejor con una persona muy posesiva para que nunca nos abandone. A lo mejor a alguien que vamos a depositarle
toda toda su confianza pensando de que no nos va a abandonar y al final nos va a terminar abandonando, ¿sí? Entonces es así como también heredamos esas conductas, es así como también heredamos todas esas emociones y las acoplamos. Con lo de la vista es igual. En mi familia hay de esto: pérdida de oído, pérdida de cabello y pérdida de visión. Para poder sentir, no escuchar algunas cosas, no poder ver algunas cosas, ¿sí? Y bien, aquí decías otra cosa aquí que me llamó mucho la atención. Ajá, no es agradable usar una prótesis. Sí, te entiendo. Yo tengo una prótesis, bueno, una prótesis que pueden ser los lentes, como también en mis dientes, ¿no? O sea, unos dientes me los volé de niño y pues tengo que utilizar, o sea, son falsos, ¿no? Y pues no tengo una en mis extremidades, pero he llegado a estar inmovilizado por mucho tiempo. Y sí, no es bonito. Pero date cuenta, aquí también es una costa de miedo. ¿Por qué? Porque si le tienes más miedo al, por ejemplo, el uso de prótesis, más va a crecer. Recordemos de que así es como funciona el miedo. Al miedo le encanta alimentarse de todas esas cosas que te disgustan. Porque así funciona el miedo. El miedo es una sensación displacentera. Y si hay más situaciones displacenteras, más grande va a ser ese miedo. Y por lo tanto, va a estar alimentándose y va a estar creciendo y nutriéndose más. Y ese miedo va a ser totalmente imparable. ¿Por qué? Porque tú ya aprendiste a alimentarlo, en lugar de aprender a contenerlo, a trabajarlo. Aprendiste a alimentarlo. Entonces, se vuelve a hacer aquí, y bueno, más bien vuelvo a poner aquí la misma pregunta que he hecho estos tiempos que he estado haciendo estas transmisiones, que es: ¿de qué manera quieres vivir? ¿De una manera de víctima o una manera consciente? ¿De una manera con miedo o consciente? ¿Sí? Hay un ejercicio idéntico así en metafísica. Escribe de un lado el miedo y del otro lado describe el amor o la fe. En la fe, en la parte consciente, tienes la certeza de que las cosas buenas van a suceder, de que las cosas buenas las construyes, de que las cosas buenas tú les vas a dar un seguimiento. Mientras que en el miedo tienes la certeza de que las cosas malas van a suceder. ¿Sí? Entonces, las prótesis, pues sí, a lo mejor no son bonitas, no nos pueden gustar, pero si podemos acoplarnos y vivir cómodos con ellos, pues a lo mejor le vamos a sacar jugo. Por eso hay deportistas que son paralímpicos y utilizan sus prótesis como si nada. O por eso hay diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de diseño, y personas que les encantan los lentes y que pues no se sienten igual si con lentes o sin lentes. A mí me encantan los lentes. Y tengo diseños y diseños y me gustan, y cuando tengo los de contacto pues no me gustan mucho porque siento que algo me falta, ¿no? Podemos ¿cómo se llama? Podemos adaptarnos a ese tipo de situaciones. Lo importante es darnos cuenta a qué le estamos dando más énfasis: al miedo a que las cosas malas van a suceder, o al amor, a la fe, a la conciencia, donde tenemos certeza de que las cosas buenas suceden, que las cosas buenas las construimos nosotros. Me encantó mucho tu pregunta, Teresa. Ese tipo de preguntas me encantan. Por favor, más como estas preguntas. Bien, pues bueno, pues sí, adelanté un poco esto que iba a decir. Que pongan, les recomiendo que como tarea, como ejercicio en una libreta, en una hoja, la partan hacia la mitad por una línea y pongan miedo
y amor, alegría, fe. ¿Qué hay? ¿Sí? De este lado, en el miedo, a ver, ayúdenme, comenten aquí. ¿Qué puede haber en el miedo? Puede haber desigualdad, ¿sí? Puede haber injusticia. Sigan poniendo, a ver, ¿qué más puede haber en el miedo? ¿Qué puede haber en la fe, en el amor, en la parte consciente? Puede haber construcción, puede haber tranquilidad, puede haber aquí clarificación, ¿sí? Haz esta lista, te recomiendo que hagas esta lista para que puedas darte cuenta de las diferencias que hay, para que tú en una situación puedas ponerte los lentes del miedo y decir, wow, así se ve el miedo, se ve donde todo es catastrófico, se ve que no hay recursos, se ve de que hay puras cosas malas. Y después te pongas los otros lentes, los de la fe, los del miedo, digo los de la fe, los del amor, y digas, wow, aquí veo más soluciones, veo reconstrucción, veo las cosas con más tranquilidad. Haz ese tipo de ejercicio, es muy importante y te va a servir, te va a ayudar mucho porque te va a poner las cosas sobre la mesa y te va a hacer, te va a ayudar a poder tener diferentes puntos de vista. Bien, antes de avanzar, creo que veo un comentario por aquí, quiero ver. Bla, 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 bla. Ok, tengo 2 prótesis de cadera y de rodilla. Bien, voy a hacer este rápido para poder avanzar, ¿sí? Bien, voy a contestarte esto rápido para poder avanzar. ¿Qué quiere decir pues en biodescodificación, bioneuroemoción? Una prótesis o una discapacidad en algún miembro, ¿sí? Por ejemplo, la mano, los dedos, las rodillas, ¿sí? Donde más decías en la cadera, sí, en la cadera. ¿Qué significa? Bueno, en la cadera, ¿para qué sirve? Sirve para poder sentarte, para poder decir voy para allá, voy a girar mis pies para allá, sirve para poder decir voy adelante, voy atrás, ¿sí? Tiene que ver con movimientos importantes en tu vida, tu dirección. Si esa área de tu cuerpo estuvo dañada, lo que quiere decir es de que algo te impidió ese movimiento. Date cuenta que, bienvenida Noemí, hola, date cuenta qué es lo que te impidió en ese tiempo el realizar ese movimiento. A lo mejor fue una situación económica, a lo mejor fue una situación de, no sé, de pareja, una relación con un amigo. Trata de darte cuenta de hace cuánto fue, qué situación hubo y cómo fue. Y te invito a que veas el nuevo plano, esta nueva situación, este presente en ese tiempo. A ver, sí, tengo una prótesis. ¿Qué importancia le voy a dar? ¿Miedo o fe y amor? A ver, si lo veo con miedo, ¿qué voy a estar haciendo? Ay, mi prótesis de cadera me duele. Ay, es que si yo pudiera poder moverme, me iría bien lejos a pasear, haría tantas cosas. Ay, podría hacer X y relación. ¿Sí? Y si lo ves de una parte del amor, de la fe, lo ves de otra manera, ¿no? Y dices, ay, bueno, pues sí me duele, pero pues ahorita me pongo mi pomadita, me voy a hacer unos fomentos a esta hora de la noche. Ah, pues voy a aprovechar, voy a ver a Miguel o me voy a poner a ver una película mientras me hago mis fomentos. Voy a hacer unas actividades que ayudan a tener una mejor movilidad, una mejor flexibilidad. A eso no me va a detener, yo voy a poder seguir viajando, voy a poder ir a recorrer diversos sitios. Ok, a lo mejor no puedo hacer cosas tan extremas,
pero voy a acercarme a cosas que yo pueda hacer y cosas donde tú te sientas capaz. En la rodilla. Ahora, la rodilla tiene un significado de obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque está esa frase que dice, doblégate ante mí, ponte de rodillas, ¿sí? Y es así como una cuestión, digas, yo no quiero, es algo que va en contra de ti, te están doblegando. Entonces, a lo mejor tú buscas, te pides que investigues en ese tiempo qué es lo que te doblegó y lo pongas sobre la misma balanza. A ver, eso que me doblegó en la parte del miedo y en la parte del amor, ¿sí? ¿Qué voy a tener en el miedo? El doblégate más. ¿Qué tal si me van a doblegar más? Las cosas que me están imponiendo. ¿De qué manera me estoy sintiendo obligada a cumplir X o Y cosas? Y lo igual, darle la misma solución. A ver, ¿de qué manera me gustaría vivirlo, perdón, del miedo o del amor? Si lo ves de una manera del amor, dirías, ok, yo no me voy a doblegar. Más bien, no me voy a permitir doblegar. Voy a poner límites para que sea la que organice y domine y controle su vida. No voy a permitir que otros dominen mi vida. Ya ves, pueden aparecer diferentes frases. Date cuenta cuál es esa frase tuya para que la actives y la tengas y la vayas aplicando, ¿vale? Bien, llegó otra, creo que es de Yolanda. Ahorita les voy a también contar una anécdota que yo creo que la mayoría ya se la sabe, pero de todos modos se los voy a contar, que está relacionada con lo del miedo. Dice Yolanda, ansiedad, inseguridad, no quieres que te vean los demás, no aceptar un futuro o un pasado. Todo esto ahí detrás del miedo y más. Así es, ¿sí? Bien, ¿por qué? La ansiedad va hacia el futuro, ¿sí? El miedo que tienes en el futuro. Híjole, es que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué tal si mañana no tengo trabajo? Híjole, ¿qué tal si mañana no junto el dinero de la renta? Ay, es que no puedo dormir. Esa ansiedad es la que no te impide dormir. Es la que no te permite dormir. Esa es ansiedad, porque estás pensando en el miedo que va a pasar en mañana. Híjole, ¿qué tal si esta cuarentena se avienta hasta septiembre? No manches, ¿qué voy a hacer hasta septiembre sin trabajo? ¿O de qué voy a trabajar de aquí a septiembre? Y llega más ansiedad. Híjole, yo tantas ganas que tenía de vacaciones, yo tantas ganas que tenía de... Va a pasar lo mismo, ¿sí? La depresión, ese cúmulo de tristeza, de ¿qué más? De angustia, tiene que ver con el pasado. Porque te quedas de, híjole, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, hice el otro. ¿Cómo pude yo ser capaz de esto? Y eso trae tristeza, porque dices, no, es que qué gacho, porque si yo hubiera hecho aquello, las cosas serían diferentes. Es que a veces es por mi culpa. Es que, ¿para qué lo hice así? Nos estamos yendo hacia atrás, hacia los pasados. Y ese miedo es a cometer cosas idénticas a las que fueron en el pasado. Entonces, por ejemplo, que digas, ay, es que yo no quiero tener otra relación, porque en la relación pasada me hicieron mucho daño y no quiero arriesgarme. No, es que yo no quiero trabajar por mi cuenta o hacer lo que a mí voy a hacer algo donde me paguen poco y hacer algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo miedo a fallar, a como fallé en aquella solución, aquella ocasión, la vez que fallé aquella ocasión, ¿sí? Y también eso lo podemos poner adelante, ¿sí? Bien,
Les cuento rápido esta anécdota. Gracias por sus preguntas, por sus dudas, por sus comentarios. Mil gracias. Bien, les voy a contar esta anécdota. Muchos ya aún no saben, pero unos ya saben de que hace como 4 años, 3 años más o menos, me fracturé este dedo. No, me fracturé este dedo. Este dedo terminó hasta acá. Entonces, yo ya me había fracturado mi dedo, ¿no? Hace, bueno, muchas cosas, pero nada fuera de otro mundo, ¿no? Y cuando vi mi dedo hasta acá, pues me puse los ojos en blanco y me quería desmayar. No sé si me desmayé, pero la cosa es de que vi mi dedo hasta acá y pues fue algo así tan desagradable que lo primero que pensé fue de, ya valí, ya mi dedo va a quedar mal. Cosa curiosa, para que vean cómo se heredan luego estos patrones, mi papá años atrás también se había lesionado ese dedo y su dedo no, se lo operaron, pero quedó así, quedó rígido. Entonces mi papá no puede cerrar el puño, se queda así. Y yo luego fui a pensar en esa imagen, en esa situación, y me quedé así de, híjole, voy a quedar igual que mi papá, el dedo chueco, todo duro ahí, no voy a poder cerrar el puño, me voy a imposibilitar la vida. Y en eso empieza a caer toda esa carga y me quedo así de, no. A mí no me gustan los hospitales, el ambiente del hospital. Entonces, ese miedo que tenía, más el miedo a los hospitales, imagínense cómo estaba. Estaba así, carnicería humana, aquí seguramente me van a decir que me operen, yo no quiero, ¿sí? Como los doctores estaban ahí sacándome radiografías y dicen, a ver, pon el dedo así, muévelo acá, a ver cómo lo vamos a solucionar. Yo estaba así de, seguramente me van a decir que me ingresan y a los meses me operan. Eso es lo que quieren. Quieren operar a la gente. Y me puse así. Hasta que después llegó un momento en que, a ver. Calma. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? Porque ahorita como estoy con miedo, angustiado, preocupado, pensando en esas cosas, sintiendo esas cosas de que me van a operar, de que son los carniceros, de que solo quieren operar a la gente, me está enfermando, está siendo tóxico conmigo. Y dije, bueno, ¿qué podré hacer? Y pensé, tal vez si empiezo a pensar en el que todo va a salir como debe de salir. Los doctores son muy buenos, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para cuidarme y seguramente, teniendo eso en cuenta, voy a poder recuperarme. Y sí, ahora sí que puse mi fe en los doctores, los cuales fueron muy buenos, muy amables, muy gentiles, me acomodaron el dedo, me lo enyesaron, todo sin ningún dolor, sin ningún problema. Y yo seguía las indicaciones ahora sí que como un paciente activo. Tómate las medicinas, me las tomaba. Haz esta terapia, yo las hacía. Haz aquello, yo lo hacía. Después, ir a las consultas. Necesitas hacer tal recuperación, necesitas hacer esto. También me decían observaciones como, puede de que te hagamos una operación, pero sea algo chiquito. Y yo decía, ok, no pasa nada. Pues ya veremos si se acerca ese futuro. Por el momento, estoy en este presente. Y en este presente, de nada me sirve preocuparme por ese futuro. Mejor sigo haciendo cosas correspondientes a este presente. El cuidarme, el tomarme mis medicinas y el de hacer mis terapias. Y eso hacía. Hasta que después me dijeron, es tu cita para la evaluación final. Voy, me revisan y dicen, a ver, cierra tu puño. A ver, mueve así, haz esto, haz aquello, hazlo así. ¿Se puede? Sí. ¿Te duele? No. A ver, radiografía. ¿Todo bien? Perfecto, joven. ¿Se puede ir?
felicidades, terminó. Ahí está, se pudo lograr. La diferencia de poder darse cuenta qué es lo que está sucediendo conmigo, de qué manera yo estoy alimentando el miedo y de qué manera yo decir, calma miedo, ahí te quedas. Y bien, voy a dejar esta parte aquí para abrir una nueva parte que es, oye Miguel, entonces, ¿el miedo es bueno o malo? ¿Ustedes qué piensan? Pues el miedo simplemente es miedo. Es un sentir y es lo que es. No es bueno ni es malo. Simplemente es miedo, es un sentir, es una sensación que se alimenta de nuestra percepción y obviamente de la angustia y lo que no nos gusta. Pero a ver, Miguel, dime, ¿a fuerzas es malo, malo, malo? No, tiene cachitos de bueno. ¿Cuáles son esos cachitos de bueno? El miedo te ayuda a decir, oye, yo creo que necesitas detenerte un poco. Imagínate, si no tuviéramos miedo, un cachito de miedo, haríamos en la vida cosas que a lo mejor estén atentando en contra de nuestro ser, ¿sí? A lo mejor diríamos, yo dame una motocicleta y me voy de aquí a Cuernavaca en 3 minutos, ¿sí? Si tuviéramos miedo y decimos, oye, a ver, espérate, creo que eso no está bien, mejor bájale, ¿no? O a lo mejor el abrir un negocio, el iniciar una carrera, el tomar un nuevo proyecto en tu vida. Al principio si llegas a decir, ay, pues sí hay miedo, ¿no? Invertir tanto dinero, invertir en mi educación, invertir tantas horas en transporte, en clases, en libros, y eso empieza luego a quedarse en tu mente y te quedas así, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? El miedo te dice, el miedo te hace estar así porque es algo es algo que es con lo que nacemos y te, 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 te imposibilita, ¿sí? Porque estás en una rutina y quieres salir de esa rutina, de ese confort, y el miedo dice, no, le gusta el confort, al miedo le gusta que estés en un lugar cómodo. Y no lo hace porque quiere, lo hace por un bien, porque quiere mantenerte cómodo. Entonces hay un momento en el que le digas al miedo, a ver miedo, yo creo que vamos a ir saliendo un poco de esa comodidad. ¿Y de qué forma tú puedes decirle al miedo, vamos a salir de esa conformidad? Tómalo de la manita, llévalo como con una correa. Haz de cuenta que el miedo es como un perro, lo vas a sacar a pasear. Pero es un perro grande, grande, grande y fuerte. Vas a dejar que el perro lleve así, que él te pasee, que en lugar tú lo pases a él. Porque si va a ser así, el miedo te va a estar jalando y te va a estar arrastrando por toda la vida. Eso es lo que va a pasar con el miedo si dejas que él te domine. Ahora bien, si tú dices al miedo, ey, 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 no te me vayas para allá. Así como un perro le dices, a ver, por aquí te me quedas, aquí trato de mí. Tú avanzas tranquilamente, tú vas hacia tu objetivo, hacia tu meta, tranquilamente, y vas acompañada de tu miedo. Pero me dirás, oye Miguel, ¿por qué voy a ir acompañado de mi miedo? Ya te dije, el miedo te va a servir de vez en cuando. Te va a decir, aguas, piénsalo 2 veces, no te avientes tan rápido, piénsalo a lo mejor una cuarta vez, te estás yendo muy rápido, pero tú eres
quien lo tiene aquí al ladito de chiquito y a lo mejor un poquito atrás. No el miedo que va adelante y te va jalando. Entonces, como ejercicio, rápido, en tu mente, ¿de qué manera estás viviendo ahorita tu vida? ¿El miedo te está paseando o llevas el miedo de esta manera? Y la segunda pregunta de este ejercicio, ¿de qué manera te gustaría tener el miedo? ¿Aquí o siguiéndolo tener aquí adelante? Y bien, voy a leer rápido unos comentarios. Ah, ok, aquí dice malo, ni bueno ni malo, exacto. El miedo no es ni bueno ni malo, a veces me paraliza, ¿sí? Y a veces llega a paralizar, porque sucede eso. Ya es a dónde iba. Otra manera en la que se manifiesta el miedo en nuestro cuerpo, cuando lo somatizamos. ¿Han conocido personas que se quedan así? Se le dice un shock, ¿no? ¿Por qué aparece ese shock? Sí, aparece por miedo, pero es para proteger a la mente como proteger al cuerpo, ¿sí? Si hay una balacera o hay un accidente, hay personas que se quedan así, porque es su forma en la que sucede. Les dice, hay una saturación de información, de sensaciones, bloquéate. Y se bloquea. ¿Para qué se bloquea? Para no exponerse. Como las zarigüeyas. Las zarigüeyas tienen miedo, se hacen las muertas. O hay otros animales que hacen lo mismo. Para poder defenderse, para no afectarse. ¿Sí? Entonces hay personas que a veces les dan ese shock porque vivieron una situación que les dio tanto miedo que su cerebro y su cuerpo reaccionan de esa manera. Apágate para que no sientas. Hay otra manera en la que llega a haber miedo, y es un caso que me tocó hace unos años, que es el de la epilepsia. ¿Sí? Las personas con epilepsia llevan un miedo, pero un miedo grandísimo. Sí, es una cuestión neurológica muy grande, pero date cuenta, las personas que tienen epilepsia normalmente tienen mucho miedo. ¿Miedo a qué? A que les dé un ataque. Entonces ahí cómo funciona la medicina conductual. La medicina conductual es esto, lo que te estoy diciendo. De qué manera con nuestras emociones poder decirle a nuestro cuerpo, calma, calma. ¿Sí? Bien, te voy comentando el caso. Es esta chica, tiene tenía ataques de epilepsia, era una chica pues, ¿de cuántos años tenía? Como 27 años, si no mal recuerdo. Vivía con su mamá, pero parecía que tenía 13 años. ¿Por qué parecía que tenía 13 años? ¿Por qué? Porque hasta su forma de vestir, su forma de expresar y su forma de convivir con las personas era como una niña de 13 años. ¿Sí? ¿Y por qué no se juntaba con personas de su edad o a lo mejor un poco más grandes? Porque tenía miedo a que le etiquetaran como alguien rara, a alguien diferente. Para evitar eso, se iba con niños, niños que evitan este juicio. Bueno, otra. Dirás, bueno, pero estudiaba, ¿no? Sí, estudiaba en distancia. ¿Por qué? Por la misma situación. Además, otro factor. Si iba a estudiar en una preparatoria normal, tendría que trasladarse a la prepa o al bachillerato. Y es ahí donde estaba el detalle. ¿Por qué? Porque ella le tenía miedo a viajar en transporte, hasta en coche. Si ella salía en coche con su familia, el simple hecho de ver las casas
así como van continuas, o el semáforo, o cómo va pasando un coche y otro, le daban ataques epilépticos. Entonces ella tenía miedo a andar en coche, andar en metro, andar en cualquier transporte. Por eso solamente se quedaba en casa estudiando a distancia. Y bien, me dirás, Miguel, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, pues en sí no tiene nada de malo. El problema es de que a ella empezaban a causar algunos estragos. Y cuando empiezan a causar ese tipo de estragos, ella empieza a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque ella empezaba a perder esa referencia de confianza, esa referencia de seguridad. Además, sus papás ya estaban grandes. ¿Y qué va a hacer esa chica cuando sus padres fallezcan? ¿De qué se va a dedicar? Ella no tenía familiares. Era importante de que ella empezara a hacerse un poco más responsable, de que tuviera algunas habilidades extra para poder llevar mejor su vida de una manera independiente. Además, pues ella obviamente quería estudiar una carrera y dedicarse a, creo que era algo de cocina, y cocinaba bien. Y para poder cocinar necesitas, y trabajar en eso necesitas relacionarse. Entonces, si te das cuenta, ella necesitaba vencer muchos, pero muchos miedos. Entonces, aparte de su medicina para poder, para poder dejar a un lado los ataques epilépticos, necesitaba ir entrenando para poder disminuir el miedo a cada una de esas situaciones. El metro, el coche, ¿sí? Entonces, yo la llevé a esos lugares a que ella pudiera experimentar y pudiera ir relajando, controlándose, ir dominando ese miedo, que no la deje aquí y que la tenga acá. Sí, no fue algo fácil, sí, no se dio un resultado de la noche a la mañana, pero ella pudo tener mejor su tratamiento, pudo entender de que era importante empezar a sociabilizar con otro tipo de personas, se dio cuenta de que era importante el seguir con su tratamiento porque lo quería abandonar, era importante también buscar su independencia. ¿Para qué? Para poder encontrar ella su camino y más bien permitir que su madre y su padre pudieran tener su propio camino como adultos mayores. Y sobre todo, que ella pudiera acercarse hacia una meta, un propósito que era el de estudiar gastronomía y dedicarse a eso. Y ahí está, ahí va avanzando. Es algo que poco a poco lo empieza a hacer. Bueno, entonces, vamos a ir aterrizando esta parte, eh, del miedo de esta sesión. Entonces, ¿qué te invito? Te invito a que hagas ese ejercicio, ese tipo de ejercicios como el que vimos, el de que de un lado pones la parte de todo eso que significa miedo, o sea, fracaso, ansiedad, depresión, ¿sí? Injusticia, sí, bueno, debilidad, ¿no? O inconsciencia. Del otro lado, pon la parte del amor. Y te invito a que lleves esta listita no solo en tu hoja, en tu cuaderno, sino que también la lleves aquí, para que para que cuando vayas en tu vida, en tu día a día, y enfrentes alguna situación como, perdón, como lo del trabajo, lo de la escuela, proyectos, cosas donde vayas a emprender, te dé ese miedo, tú digas, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo lo estoy viendo con el miedo y cómo lo puedo ver con el amor? Y te detengas, digas, a ver,
hasta aquí, ¿sí? Ahí es, si es, como si sea un tiempo fuera, de que hagas una pausa, te salgas de un poco de tu lugar, te das para atrás, a un lado y respires. Como ya lo sabes hacer, como lo hemos practicado 3 veces, profunda, a lo mejor van a hacer una cuarta respiración, una quinta, y digas, ok, me conviene ver las cosas de otra manera. Me conviene preocuparme por lo que va a pasar allá en el futuro. Dejar de preocuparme por lo que ya pasó. Dejar de preocuparme por cosas que a lo mejor todavía ni pasan. Y bien, si a lo mejor le tienes miedo al éxito o le tienes miedo al rechazo, al fracaso, piensa esto. El no ya lo tienes. Tú ya tienes garantizado el no. ¿Por qué? Porque por eso tienes el miedo. Entonces, ¿qué te conviene hacer? Te conviene ir por el sí. Así que mueve todas tus cartas, mueve todos tus recursos, todas tus herramientas para poder dirigir y obtener el sí. Y tener ese logro, llegar a esa meta, llegar a ese objetivo. Y bien, te compartiré una frase que la dije hoy en la consulta y que me la compartieron a mí hace unos años. Que es, eh, si tú amas lo que haces, eso que haces te amará 1000 veces más. Eso me lo dijo Enrique Corbera hace unos años y así va. ¿Por qué me lo dijo? Porque en ese tiempo tenía miedo de poder estar aquí con ustedes, platicando, exponiéndoles temas, a algunos dándoles consulta. Me dio un miedo grandísimo. Y me di cuenta que si en realidad amaba, disfrutaba estas actividades, pues iba a cambiar las cosas por completo. Y eso es lo que hago. Cada vez en las que yo tengo una consulta, cada vez en las que yo veo cómo interactúan con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios, a mí me encanta, se pone así en mi mente de ting, ting, ting. ¿Por qué? Porque me apasiona lo que hago y lo hago con mucho gusto. Y así termina ganando el amor de las cosas que hago, empiezan a llegar a mí. Y el miedo lo tengo aquí, chiquito. Me va acompañando de vez en cuando ahí para hacer algunas cosas que a veces, pues sí, las fallo, las hago mal. El miedo me dice, ya ves, te lo dije, pero ahí está, me ayuda, ¿no? Y me dice, ok, a ver, vamos a hacerlo. Pero yo le doy importancia a ese amor. ¿Por qué? Porque ese amor es más fuerte que el miedo. Si no me crees, ve muchas películas. Películas como, por ejemplo en la eso, la del payaso, ¿qué es lo que pasaba? Entre más miedo tenían los niños, entre más miedo tenían los personajes, el payaso más aparecía. El payaso era más tenebroso, era más malo. ¿Por qué? Porque de eso se alimentaba. Tenían que ser fuertes, tenían que ser a su enemigo. Para poder dejar ese miedo y poder obtener lo que ellos quieren. Entonces, tú date permiso de tomar ese amor, de aceptar ese amor, no alejar, tener el miedo, así como te digo, aquí al ladito, ¿sí?
y vas a poder darte cuenta de muchas cosas que pasan en tu vida y cómo las empiezas a ver. ¿Sí? Y recuerda, de que si fracasas, de que si hay un error, tú digas, hubo un error, qué rico. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje más. ¿Sí? Entonces, no hay error, no hay fracaso, solo es retroalimentación, simplemente es aprendizaje, aprendes algo nuevo de ahí, ¿sí? Yo por eso, desde que inicié todas estas pláticas, les decía, ustedes sin miedo, sin pena, díganme, pregúntenme, cuestionenme, coméntenme, duden. Quiero ver que duden, quiero ver que comenten, quiero ver que digan estoy de acuerdo, quiero ver que digan no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque están fomentando su aprendizaje, mi aprendizaje. Están fomentando el no dejarse llevar por el miedo. Y yo también lo hago. Por eso agradezco a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que comenta, que reacciona, que pregunta, que duda, que dice. Esto es maravilloso. ¿Bien? Entonces, queda ese mensaje. Así cierra esta sesión de hoy. Si te gusta, si te gustó, pues pone muchos en corazón o muchos me gusta. Si no, también. Si no te gustó para nada, te recomiendo que te lo des a su peor enemigo. Eso es maravilloso. Bien, voy a leer sus últimos comentarios. Si tienen más preguntas, mándenme las preguntas. Voy a leerlas aquí un ratito. Y bien, antes de hacer esto de las preguntas y lo de las dudas y tus comentarios, les recuerdo que mañana, sí, mañana a esta misma hora voy a hacer lo de las adicciones, ¿eh? Va a estar lo de las adicciones. También, por favor, díganme qué más quieren que les diga, qué más quieren que les platique, qué otros temas, ¿vale? Para poder exponerlos. Y pues bueno, leo, voy a estar leyendo. A ver. Ay, vaya que con este internet va medio lentito. Dice... gracias, Susana. Más que bueno, así soy. Bien. Dice Yolanda, que a veces creo que el miedo al fracaso o al éxito es una ilusión o imaginación y en realidad no sabemos qué es eso y creemos que tenemos éxito o fracaso, pero estamos ahí. Sí, sí tiene que ver, llega a ser una ilusión, bueno, más que una ilusión es algo que nosotros nos creamos, es algo que nosotros nos lo creamos, lo compramos de una buena manera y ahí nos lo quedamos y pues bueno, ahí nos lo quedamos y lo tenemos, ¿vale? Entonces lo importante es que no lo dejes como una ilusión de que tengas ese fracaso, ese miedo al fracaso o al éxito, porque te lo estás poniendo a futuro. Haz lo que te habías dicho, a ver, pon esa parte del amor, ¿sí? Mantén este miedo aquí para que veas de qué manera no puedes arriesgarte de más a ese objetivo que tienes en futuro, ¿sí? Bien, creo que hay uno más. A ver, gracias Yolanda. Bueno, tiene razón, te aplauso. Gracias Noemí. Pues bueno,
Si no tienen más dudas, más preguntas, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por comentar, muchas gracias por dudar, muchas gracias por comentar. De veras, de corazón, se los agradezco. Pues bueno, vamos a ver. Gracias a... Ay. Gracias a Mari, gracias a Viv Vázquez, gracias a Agustín Saavedra, gracias Yolanda, gracias Noemí, gracias Stephanie, gracias María Eugenia, gracias Isa, gracias Eli, gracias Claudia, gracias Susana, gracias Teresa por haber compartido, por haber comentado. Muchas gracias Teresa, me gustó mucho tu comentario, muy bueno. ¿Sí? Pues bueno, gracias a todos por eso. Recuerden que si se lo perdieron, llegaron a ver la mitad o así, no hay problema, se quedan grabados y van a poder verlos. De todos modos, yo también los voy a estar subiendo a YouTube. Me quedan en YouTube, ahí están otros podcasts idénticos con esos temas. Voy a subir más, voy a empezar a hacer más. Hay ahorita pues, una saturación de muchas cosas que se suben a entonces me estoy tardando un poquito más en subir porque así está el sistema ahorita, pero bueno, en fin, vamos sobrellevando las cosas, ¿no? Pero bueno, me dio mucho gusto estar aquí contigo. Nos vemos el día de mañana a las 7:30, no lo olvides, 7:30 de la noche. Nos vemos mañana para hablar acerca de las adicciones. Coméntame qué otro tema te gustaría hablar, que hable para poder tratarlo, ¿vale? Entonces, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.